Bueno, práctica 20, ley de Ohm o HM. Esta es una ley muy importante en electricidad, es muy sencillita y da mucho juego, o sea que es una de mis prácticas favoritas porque con poca matemática podemos ver un montón de cosas. Bueno, esto se trata de estudio de básicamente circuitos en corriente continua, en la corriente normal que no cambia 50 veces por segundo de polaridad ni nada por el estilo, tanto amperios, tanto ohmios, tanto voltios. La base es la ley de Ohm, V igual a I por R, donde V es la diferencia potencial entre dos extremos de algo, I es la intensidad de corriente que pasa y R es la resistencia, que el nombre ya es bastante ilustrativo porque dice la resistencia que opone ese cuerpo al paso de corriente. En algunos libros lo encontraréis como resistor, ¿vale? Depende de las traducciones, porque los americanos usan resistencia como la propiedad y resistor como el aparato. Pero para nosotros el aparato y la propiedad va a ser lo mismo. Bueno, a mí me gusta poner los análogos, las analogías tontas, pero que se entienden bien. La analogía tonta de esto sería, si imagináis un curso de agua, ¿vale? La intensidad de corriente es la cantidad de agua que pasa por el caudal, ¿vale? La diferencia potencial, pues la diferencia de altura. De manera que podemos tener situaciones con una diferencia potencial muy elevada, pero donde cae muy poquita agua. O al contrario, diferencias potenciales pequeñas, pero donde pasan grandes cantidades de agua. De manera que si estáis tocando por ejemplo, una batería de coche, si estáis haciendo la típica tontería que hacen en las películas para ver si está cargada, ¡ah, qué bien! No, pues podéis quedar en el sitio tontamente, porque son solo 12 voltios, pero la intensidad de corriente puede ser bastante elevada. Por contra, hay sitios donde la V, la diferencia potencial puede ser bastante alta, pero con muy poca intensidad. Aquí, por supuesto, vamos a hacer las cosas en situación de que, bueno, de que aquí iba a decir no se va a morir nadie, bueno, es muy difícil que se muera nadie con las corrientes que vamos a tener aquí. Bien, lo primero, si me lo permitís, que como lo tengo aquí apuntado, no quiero que se me olvide nada, es lo que son resistencias en serie y en paralelo, ¿de acuerdo? Y para eso, para toda esta práctica, os voy a enseñar el tablero de conexiones que tenemos aquí. ¿Vale? Esto parece así algo sacado de un laboratorio de un científico loco, pero la verdad es que es muy sencillo. Fijaos que hay muchos enchufitos Ay, qué bueno esto, qué tonto estoy, Arturo, hoy. Con líneas que los unen. ¿Vale? Pues bueno, todas estas líneas indican los puntos que están unidos por detrás. De manera que si yo pincho aquí o aquí, es como si estuvieran unidos. Con lo cual, si yo quiero juntar dos resistencias, por ejemplo, pues puedo poner el extremo de una aquí, el extremo de otra aquí y ya están unidas. No tengo que ponerle un cable eléctrico. Lo mismo para los rojos que para los negros que para estos de aquí. Con lo cual podemos ir poniendo las cosas como nos resulte más cómodo. Permíteme que ponga esto aquí arriba y así puedo ir jugando un poquito con las cosas. Bien, una de las primeras cosas que hay que aprender es que cuando tenemos más de una resistencia, por cierto, aquí está nuestra amiga la resistencia, se pueden conectar de dos maneras, en serie o en paralelo, ¿vale? O si vamos a usar los coches se pueden aparcar en fila o en batería, pues cuando lo estamos aparcando en fila, es decir, el culo de uno con la cabeza del otro, es en serie. De modo que yo podría poner esto así y así, ¿vale? Fijaos que estos puntos están ya unidos por aquí de abajo, de manera que teníamos una resistencia en serie con otra. Podemos poner otra, la que nosotros queramos. Sería como aparcar en fila. Aparcar en batería sería hacer una resistencia en un sistema de resistencia en paralelo, por ejemplo. Aquí es un poquito más difícil, pero, por ejemplo, si yo pongo esto aquí y yo pongo esto aquí, fijaos, estos dos puntos están unidos entre sí, están al mismo potencial, ¿vale? De manera que si viene la corriente por algún sitio y se desvía, pues parte va a ir por aquí y parte va a ir por acá. El problema es que aquí no se pueden unir, pero, bueno, me puedo inventar yo algo con esto que realmente no son resistencias, es como si fueran cables de cobre, con lo cual, por ejemplo, pues puedo unir este aquí y este ya va a ser un poquito más difícil, pero ya. Vamos a poner así mucho mejor, perdonad. Si yo uno, fijaos, estos dos aquí, pues si viene la corriente por aquí, se desdobla, pasa por estos dos. Esto lo uno por aquí y luego pues le doy salida por aquí, de manera que lo que hace la corriente es desviarse por dos ramales, o por tres, o por cuatro, o por los que sea. Esto es una resistencia en derivación, o como se dice habitualmente, resistencia en paralelo. Bien, para medir el valor de una resistencia usamos, más concretamente para medir V y para medir I,
usamos un multímetro o un polímetro, ¿vale? Esto es un polímetro, un multímetro, se llama multímetro porque, fijaos, mide muchas cosas. Así que dependiendo de lo que queramos medir, lo primero que tengo que elegir es si quiero medir tensión o resistencia o quiero medir intensidad de corriente. Si quiero medir intensidad de corriente, este enchufe lo pongo aquí para el máximo de 10 amperios o aquí. Si quiero medir tensión, pues aquí. Se puede medir en corriente continua, en corriente alterna. De hecho, para los que os guste el rock, sabéis que hay un antiguo grupo de rock que se llama AC/DC, ¿no? Pues AC es corriente alterna, DC corriente directa, que le dicen los americanos, corriente continua. Vale. Bien, pues aquí tengo dos, para que aunque cada multímetro pueda servir para medir de todo, para mayor comodidad tengo aquí dos, uno para medir diferencia potencial o tensión y otro para medir intensidad. Bien, por supuesto, lo primero que necesito es una fuente de alimentación, así que aquí está nuestra amiga, la fuente de alimentación. Viene de aquí, coge la corriente alterna y por medio de estos dos cables la convierte, bueno, ya sale convertida en corriente continua de tensión e intensidad controlable, ¿vale? Bien, esto es nuestro circuito eléctrico. En el momento en que yo le dé aquí, con esto, pues la corriente sale de la fuente de tensión, va por aquí, vuelve por aquí. Es decir, el típico circuito sencillo que solamente tenemos la batería, en este caso fuente de alimentación, y la resistencia. Para hallar la resistencia podemos medirla, hacerlo de dos maneras, medirla o determinar su valor. Determinar su valor es medir lo que se llama aquí el código de colores, fijaos. Tiene un código de colorines para saber cuál es el valor de la resistencia. Cada uno de estos colores indica un número. El primer número, bueno, los dos primeros números los dos primeros colores indican los dos primeros valores de la resistencia. Es decir, esto sería una cosa así como el valor, lo tengo que poner al revés, perdonad. La primera, la segunda, la tercera franja, el color nos indica el número de cifras decimales y la cuarta nos dice el error. Por ejemplo, en este caso, si nos vamos al código de colores, este primer color indica un 5. El segundo indica un 0. El tercero indica un 3. Perdón, un 4. Sería 5,0 por 10 elevado a 4. Y eso son 50.000 ohmios. Y la cuarta, que fijaos que le he dado enseguida la vuelta, porque la última siempre tiene que ser una franja plateada o dorada. Si es plateada, el error en la resistencia del orden del 5%, y si es plateada, como en este caso, permíteme que lo compruebe porque no quiero decir error. Exactamente, dorada significa error del 5%, plateada del 10%. O sea que en este caso estas resistencias son de 50.000 ohmios más menos 5.000. Como veis, el error es bastante gordo. Pero bueno, para lo que valen tampoco se puede exigir mucho. Además, fijaos que tiene la pinta de que la hacen ahí como churros en la fábrica, cada una pues es de su padre y de su madre. Intentan hacerlas parecidas, pero siempre hay bastantes tolerancias, bastante diferencia entre un valor de una y de otra. Bueno, pues lo que podemos hacer es ver si esos 50.000 ohmios son ciertos. Vamos a hacerles pasar una corriente eléctrica, medimos la intensidad de corriente, medimos la tensión y hacemos el cociente. Para lo cual hay que saber cómo usar el polímetro. Primero, ¿cómo se enchufa el polímetro? Aquí tenemos dos cables. Este es el voltímetro. Vamos a usar el voltímetro. ¿Cómo se pincha esto? Bien, pues esto se pincha en paralelo. Paralelo significa pues que este punto lo unimos con este y este punto lo unimos con este. Es decir, es como si la corriente al entrar se dividiera en dos ramales. Uno pasa por la resistencia y el otro pasa por el multímetro. Por supuesto, hay que hacerlo de manera que el multímetro no se funda, de manera que está construido para protegerlo, y si os fijáis tiene diversas escalas. En el caso del voltaje, esta es la máximo que podemos nosotros medir. Para el voltaje, como para la intensidad, como para todo, hay que ir siempre primero a la escala más gorda. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la escala de 2 voltios y resulta que la corriente es de 80 voltios, nos cargamos el aparato. Como los fabricantes son sabios, para que no tengamos que tirar el aparato y comprar otro, lo que pone es un fusible. Pero eso significa que tiene que haber un pringao en el laboratorio, que cuando el alumno lo ha roto, coja, saque el fusible, meta otra vez el fusible, y normalmente el pringao soy yo. O sea que, por favor, no nos hagáis trabajar mucho, haced las cosas bien. Fijaos, voy a ponerlo a 200. ¿Vale? Pues pongo uno de estos aquí y otro aquí. Por cierto, si lo pongo así o si lo pongo al revés, la única diferencia es que el voltaje va a cambiar de signo. Pero a mí lo que me interesa es en valor absoluto. Muy bien, pues pincho aquí y pincho aquí. Y fijaos, sale menos, eso no nos importa, 5,2.
Bien, como 5,2 esta es relativamente pequeño, podemos ponerlo en la escala de 20 voltios. Y al hacer lo que conseguimos, pues que en vez de una cifra decimal tenemos 2, con lo cual tenemos 5,21 voltios. La siguiente escala es la de 2 voltios y como ya tenemos más de 2 voltios, la dejamos ahí. Así que siempre empezamos con la escala más gorda y cogemos la escala más fina que podamos para obtener la mayor precisión posible. Pues en este caso, V es 5,21 voltios. Voy a ponerlo por aquí. V igual 5,21 voltios. Y por cierto, no os sorprendáis si en algún momento empieza a bailar 5,21, 5,22, 5,21, porque el hecho de que esto sea electrónico y aparezca aquí el display de cuarzo y tal, no significa, no, ya está empezando a hacer tonterías, no significa que esto tenga una precisión absoluta. Esto es un cacharro como cualquier otro y mide con la precisión que tiene y nada más. Bien, esto para V. ¿Qué hacemos para medir? Lo puedo quitar porque ahora ya no nos hace falta. ¿Qué hacemos para medir la intensidad? Pues la intensidad lo que hacemos es medirla, pero hay que poner el aparato en serie. ¿Vale? Vamos a poner la intensidad en la escala más gorda. 20 miliamperios, vamos a ver si será... Sí, es suficiente. Máximo de 20 miliamperios. Bien, no lo hacemos en paralelo, ¿vale? No lo hacemos en paralelo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en paralelo, fijaos, cuando estamos en paralelo, la corriente tiene que dividirse por dos ramales. Parte va a ir por arriba, parte va a ir por abajo, pero va a pasar más corriente por donde le resulte más fácil. ¿Y dónde le resulta más fácil? Donde hay menos resistencia. Si yo pincho esto que tiene una resistencia muy baja, casi toda la corriente va a pasar por aquí. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Llamar al pringao para que cambie el fusible. Así que lo que hacemos es ponerlo en la escala adecuada para que el cacharro esté protegido y la mayor parte de la corriente va a ir por aquí. Y no lo ponemos en paralelo, sino que lo ponemos en serie. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en paralelo, lo que medimos es la cantidad de electrones, la cantidad de corriente que pasa a través de este cacharro, no la que pasa por aquí. Para asegurarnos de que medimos bien, pues tendríamos que hacer esto, pincharlo en serie, es decir, como si pusiera aquí una segunda resistencia, solo que en vez de poner la segunda resistencia, pues pincho los dos bornes del multímetro y sale 0,01. Si esto está bien, significa que, bueno, que la corriente es bastante pequeña. Vamos a pasarlo a la escala de 2 miliamperios y fijaos que tenemos 0,018 miliamperios, es decir, son 18 millonésimas de amperios. Si hubiera una escala más fina podríamos pasarlo, pero en este lo menos que tenemos es 2 miliamperios, así que voy a ponerlo por aquí. La intensidad es 0,018 miliamperios. Con lo cual, si hacemos la resistencia, que eran 5,21 voltios entre 18 microamperios, bueno, no sale exactamente 50.000 amperios, pero de ese orden, 40 y pico mil, de ese tipo, ¿vale? Así que esto siempre hay que tomarlo por lo que vale, es decir, lo de los colorines son medidas aproximadas. Y de hecho, si os fijáis, tenemos aquí ya, estas son resistencias más modernas, bienvenido al cambio de siglo, ¿de acuerdo? Donde nos dice cuál es la resistencia, 220 y el símbolo este que son ohmios. En este caso sería una resistencia pequeña. Vamos a probar. Fijaos que va a salir lo mismo. Ahora, cuidado, porque esta resistencia es como 100 veces o 200 veces menor que la otra, lo que significa que para la misma tensión la intensidad que pasa va a ser bastante más grande. Esto no está diseñado para esto, pero bueno, podemos ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Y vamos a ver, para medir la intensidad, voy a poner primero la escala gorda, la de 10 amperios, para no pasarnos. Entonces, fijaos, la corriente viene por aquí, pasa por aquí, de aquí pasa aquí, de aquí, por ejemplo, pasa aquí. Y si lo he hecho bien, pues no estamos midiendo nada. Es decir, no sé qué pasa aquí, pero vamos a la escala pequeña. Ahora sí. No medía nada porque era pequeñito, poco lo que estábamos midiendo. Estos son 0,28 amperios. Es una cantidad bastante respetable. Son más de 0,28 amperios son 280 miliamperios. La siguiente escala es de 200, o sea que no nos podemos pasar, tenemos que dejarlo así. Así que esto sería, voy a ponerlo por aquí, intensidad 0,28 amperios. La diferencia potencial, pues lo mismo que antes. No la he variado, así que debería salir lo mismo que antes, que creo que eran 5,2 o algo así. Entonces tengo que pinchar un extremo en este lado y otro extremo en el otro lado. Fijaos la facilidad que me da esto para pinchar y unir cosas donde yo quiera. Bueno,
Antes salía 4, ¿qué ponía? 4,7. Bueno, no sé. Pero bueno, en este caso he decidido que son 4,36 amperios. Pues 4,36 entre 0,28. Aquí hay un problemilla. Vamos, el problemilla es que si yo divido, a ver, 4 y pico entre 0,28, esto va a salir del orden de 15, 20, no de 200. Así que, Arturo, ¿en qué nos hemos equivocado? Vamos a ver un poquito, espera un momento que lo cambie. Vale. A ver, aquí al instrumento le está yendo un poquito la olla. Aquí está el problema. Fijaos, no sé por qué, pero cuando lo pongo en la escala, o sea, le he bajado un poquito la intensidad para que pueda pasarlo a la escala de 200 miliamperios. Fijaos que esto sería 0,19 amperios o 190 miliamperios. Si lo paso a la escala de 200, pues de repente se me convierte en 16 miliamperios. Con lo cual, pues bueno, no sé qué ha pasado con esa escala, pero bueno, esta sería una medida más precisa. Ya lo sé, perdón. Es que he cogido mal la escala esta. ¿No? Sale poquito, así que si cambiamos, quito y pongo, ahora sale bien. Perdón, es que antes estaba en la escala de amperios, lo estaba midiendo mal. Ahora está bien, son 16 miliamperios. Estamos bien. Así que 3,72 entre 16, pues es del orden de los 200, 200 algo, que es justo lo que tenía que salir, del orden de 200. Fijaos que aquí sale 220 amperios, con lo cual, pues bastante bien. Aquí tengo otra, estos son 4,7 kiloamperios. Esto sería 1 megaamperio, 1 millón de amperios, perdón, ohmio, me estoy equivocando. Ay, que mañana llego. Bueno, ohmio, perdón, la resistencia eléctrica siempre en ohmio. Esto sería 1 mega ohmio, lo que significa que, bueno, si usáis V igual a I por R, pues imaginaos, si le metemos un voltio de diferencia potencial, la intensidad que pasa sería 1 microamperio. Fijaos siempre que la resistencia, ya lo dice por su nombre, nos dice la resistencia que ofrece el sistema al paso de la corriente. Si la resistencia es muy grande, pues van a pasar muy pocos electrones. En el caso límite, pues si la resistencia es infinitamente grande, pues esto es como si fuera un aislante, la corriente no pasa. Y al contrario, si tenemos un sistema con esta resistencia va a ser prácticamente cero, porque es un cable, o sea, una lámina de, no sé, de metal. No sé qué metal es, que puede ser latón, pero en cualquier caso tiene una resistencia muy pequeña, tan pequeña que es pues, como si fuera el típico cable eléctrico. De manera que en la práctica, en nuestro laboratorio, y la vuestra si vosotros la usáis, pues se trata de ir jugando con todo esto que hemos visto. Ver si una resistencia en serie se puede sustituir por un conjunto de resistencias, lo cual es fácil, porque si yo tengo dos resistencias en serie, una puesta al lado de la otra, pues la teoría nos dice que la resistencia de este conjunto es la misma que esta más esta. Es decir, puedo sustituirla por otra, que se llama resistencia equivalente, una cuyo valor fuera la suma de las dos. Si estuvieran en paralelo, pues sería de otra manera. En ese caso, la resistencia sería la inversa de la suma de la resistencia, de la inversa. De manera que con estas prácticas, con estas resistencias que tenemos aquí, pues podemos ir viendo, pues si la cosa va bien, hacer números, ver márgenes de error y todo ese tipo de cosas. Y sobre todo, pues podéis recordar aquellos viejos tiempos en los cuales la resistencia había que medirla mediante códigos de colores, ¿vale? Queda muy bonito. Ya queda antiguo, ya os he dicho que resistencias modernas ya no tienen de esto, pero esto es una resistencia y esto es otra resistencia. Lo mismo valen una que otra. Lo importante es poner algo para poder medir y jugar con lo que es tensión y lo que es resistencia. Y este es el secreto del panel universal P110. Yo he visto varios de estos en este laboratorio y en el otro. Y en otros laboratorios, yo que sé, debía ser el estándar en aquella época. Y al decir aquella época no tengo ni idea cuántos años puede tener esto, pero la tira. Y como veis, esto da la impresión de que nos va a sobrevivir a nosotros. Es decir, una pieza de tecnología vieja, pero obsoleta absolutamente para nada.